Muy chiquito, yo tenía que como 17, 16 años cuando mi papá le diagnosticaron cáncer de parótida. Se hicieron los exámenes después de la quimioterapia como por 6, 8 meses, no recuerdo muy bien. Y efectivamente el cáncer siguió avanzando, muy poquito, pero estaba avanzando. Mi mamá le detectaron un cáncer en el colon, cáncer de colon con metástasis en el hígado, con 3 lesiones en el hígado. Que había pensado, que no sé qué, y yo le dije la verdad y lo frenzoneé. Yo le dije, José, tú eres mi mejor amigo. ¿La típica? Sí, la típica. Y yo, no, tú eres mi mejor amigo, José. Y de verdad, a partir de ahí, nos convertimos en mejores hermanos. amigos, como hermanos. Todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esencia. Para mí es un placer que nuevamente nos estén acompañando en este capítulo y bueno, va a ser de gran bendición para cada persona que va a tener la oportunidad de escucharlo. Así que quiero dar la bienvenida en esta noche a José y a Laura. José, Laura, ¿cómo van? Bien. Gracias, Maito. ¿Cómo han estado? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. La mujer siempre va a tomar la Sí, posición claro. para hablar y eso está bien, ¿sí? Usted solamente sabe una cosa en la vida, obedecer. Claro, sí señora. Eso siempre va, eso, ¿usted sabe decir? Sí, señora. Bien, ¿cómo van? Bien, muy bien. ¿Cómo se han sentido en estos últimos días? ¿Cómo la han pasado? Bien, gracias a Dios ha sido un reto estos primeros meses con nuestro bebé, que más adelante les contaremos, y adaptándonos a muchos cambios que han venido a nuestra vida. Los cambios, ¿no? Los cambios yo creo que es parte y es una naturaleza de nosotros. El ser humano tiene continuos cambios. Es una constante, sí. ¿Y ustedes a qué se dedican? Cuéntenle a la gente que lo estén viendo a qué se dedican, sus profesiones, bueno, ¿qué hacen? Yo soy abogada, pero actualmente estoy dedicada a bebé. Y yo soy ingeniero civil de profesión, pero actualmente tengo un negocio, un lavaautos de carros. Ay, qué bien, qué bien. Y bueno, ¿cómo empezó esa historia de amor entre ustedes? No, pues nosotros nos conocemos desde el colegio. ¿Verdad? Desde que Sí. Estaban estábamos en el adolescentes. colegio. Sí. ¿Y qué pasó allá en el colegio? ¿Se miraban fijamente? Laura le estaba cayendo a para José. nada. No, yo era muy tímido. ¿Sí? En el Sí. colegio era súper tímido. Nosotros salíamos caminando del colegio y no, ella salía adelante. Yo iba con un amigo y era así como que, no, que... Nuestra ruta de caminada era muy similar, entonces Pero yo iba adelante, ninguno de yo los dos se atrás. atrevía a decir nada. A los dos nos gustaba, pero ninguno se atrevía a decir nada. ¿Y Laura Pero- era la chica play del salón o qué? Ah, sí, ella era la... Pero bueno, contexto innecesario o necesario. Él estaba en 11 y yo estaba en 10ª. Ah. Por eso era como que no nos hablábamos mucho. Ya. Y entonces empezaron ¿hablaban? O sea, en ese tiempo que había Messenger, Facebook, el Sí, Messenger, no, por Blackberry. ¿el Blackberry. BlackBerry, el PIN. Sí, Pues nos volvimos amigos. muy buenos amigos. Los sí. 3. Mi amigo, el que iba conmigo, Santi. y Santi Alape, que por él es que también, gracias a él, Dios lo utilizó para que yo llegara a los pies del Señor. Ah. Y con Lau nos volvimos muy buenos amigos. Súper amigos. Pero Pero- salieron del colegio y como No, que... el último día de clases, yo le dije a Laura que si podíamos hablar. Pero Que- yo sabía... ¿Qué ¿A dónde me iba? quería decir? Sí, claro. Y yo la esperé afuera del colegio y salió de afán y me Me dejó hizo la ahí, loquita. me dejó ahí plantado. No, él me vio salir, yo lo vi que estaba esperándome y yo... Entonces me dijo, Lau, espera. Y yo, dime. Y entonces me dijo, es que yo quería decirte que tú me gustas. Y yo... Entonces yo le dije, te escribo por PIN. Sí, así. Me escribió por fin. Nunca me Nunca escribió. escribió. No, me escribió. ¿Hasta el son de hoy? No, mentira, yo recogí mi dignidad y la saludé por Por pin. pin, y Pero me dijo como, que- pues la saludé normal. Que había pensado, que no sé qué, y yo le dije la verdad y lo frenzoneé. Yo le dije, José, tú eres mi mejor amigo. ¿La típica? Sí, la típica. Y yo, no, tú eres mi mejor amigo, José. Y de verdad, a partir de ahí, nos convertimos en Como mejores hermanos. amigos, como hermanos. Hasta que amigos de que ella me contaba con quién salía, yo estaba ahí Todo. para las tuzas, ella para mí, así, o sea, súper Y amigos. José fue el niño súper juicioso, aplicado en el colegio, en la universidad. El típico amigo cristiano que
Pues he tenido muchos amigos cristianos, pero vos eran, vamos al Recárgate, vamos al culto, vamos... Y yo estaba en una época de rebeldía. Y yo no quería saber nada de Dios, nada de la iglesia. Entonces yo le decía, sí, pero nunca le aceptaba invitaciones a la iglesia. Más sin embargo, él continuaba como ahí siendo insistente. Sí, muy intencional. Y él era como ese amigo que yo, estoy triste. Y quería un buen consejo. Yo, hola gordo, ¿cómo estás? Y ahí empezó. Y terminó usted ganándose el alma para Cristo y el cuerpito para usted, ¿o qué? Algo así. De ahí ya llegó aquí a Villavicencio después de terminar la universidad. Y ahí sí me aceptó la invitación a la iglesia, al grupo de jóvenes. Y empezó a ir, le empezó a gustar. De hecho, el día que yo la invité, ese día ella iba a salir a bailar. Iba a salir a bailar. Iba a ir a rumbear. Yo llegaba con una idea de... Mi papá es muy estricto. Y en el tiempo en que vivía allá no podía salir, no me dejaba hacer nada. Me obligaba a ir a la iglesia. Y cuando yo llegué a Villavicencio, yo dije como, no, ahora sí voy a bailar, voy a vivir la vida loca. Y el día que José me invitó, yo había quedado con unas amigas de salir a bailar y cancelaron, yo ya estaba arreglada y me llamó. Porque había algo que siempre que yo iba a hacer algo malo o me llama, hola gorda, ¿qué estás haciendo? Bueno, me llamó y me invitó al grupo de conexión. A la conexión. Jóvenes. Y pues yo ya estaba arreglada y yo le dije, bueno, pero me recoge. Entonces me dijo, bueno, hágale. Y me recogió y fuimos. Y de ahí ella se enchufó en el grupo, se tuvo como su primer amor con el Señor, empezó a hacer los cursos de restauración. Yo la llevé como al retiro, en la iglesia se llama Retiro de Nuevos Comienzos. De Gancho Ciego. Yo le dije, no, camine, que duraba mediodía. Y yo... 3 días después. Yo le dije, yo la recojo, aquí, ¿o qué? yo la llevo, y así fue, yo la recogía, yo la llevaba. Pero sí, fueron 2 días, pero fue súper especial. Y yo... ¿Y en qué momento ya ahora sí? No, ya cuando yo ya estaba bien, yo la... Ya me agüizo. No, mentiras, ahí todavía no tenía sentimientos por ella. Yo también venía sanando. Pues sí, había, pero no había como algo... Sí, pero no se habían transformado, sí, es cierto. Yo venía de una relación pasada, entonces estaba también sanando. Ajá. Y pues un momento que yo sentí ya el nudo en la garganta de que tenía que decirle, y después de un grupo de conexión, yo la dejé en la casa y le dije que si podía hablar, que si le podía decir algo. Entonces le dije que ella me gustaba, pero que no me gustaba para un día ni para un rato, sino me gustaba para toda la vida. No, eso me dijo y yo quedé que mejor que la mamá de sus hijos, que yo... No, yo no le dije no. Le dije que para toda la vida. No, pero sí fue como al lugar y no fue como, salgamos y vamos. Sí, no, a ver qué pasa, él ¿no? fue, yo quiero esto contigo y esto y yo... Y pues era mi mejor amigo. Para mí lo primerazo que yo pensé fue como, no, ¿por qué me tenía que decir eso? Ajá. Yo sentía que mi hermano me estaba diciendo que yo le gustaba. O sea, para mí la amistad con José era súper fuerte, tanto que recuerdo que cuando estaba en su relación pasada, un día me dijo, gorda, si yo me llego a casar con esta persona, tú y yo ya no podemos ser mejores amigos. Y yo, ¿qué? Todavía pues como no estaba en la iglesia, no entendía mucho acerca de los límites en las relaciones y yo no lo podía creer porque yo no concibía mi vida sin la amistad de José. Para mí era muy valiosa. Cuando él me dijo eso, ese día fue como, no, se dañó todo, me dejó, de verdad como entusada. Y él lo fue muy caballeroso y muy respetuoso y me dijo, pero no me tienes que decir en este momento algo, y si no sientes lo mismo, yo lo respeto. Yo tenía que sacar esto y decírtelo. Y así fue. No, pero ella dijo que yo no le iba a gustar nunca en la vida, que cómo se le ocurría, que yo era como el hermano. Que no me gustaba y que nunca me iba a gustar. Y bueno, ahí pues yo por eso lo que mi esposa decía que no pasaba nada, porque yo podía decir ahí. Pero entonces, pues ahí la relación se distanció un poco porque yo también, pues también me sentí herido por lo que ella dijo y bueno. Y ahí pues pasaron más cosas y... Hasta que al final sí se concretó, pero ya... Ya después ella me buscó. Lo empezó a buscar. No, a ella me buscó
ya me buscó, pero yo cuando me buscó yo vi su cara y ya había, yo sentía que el Sí, y sentimiento era... también, perdón, te interrumpo. Él me dijo al super inicio de mi reencuentro con el Señor, y yo sinceramente quería primero, o sea, como restaurar mi corazón. No me sentía preparada para tener algo, o sea, estaba en un punto de mi vida en el que en una relación no era lo más conveniente. Y yo empecé a hacer mi proceso en la iglesia, a hacer mis procesos de restauración, de crecimiento. Y claro, venía del mundo, pues mis ojos estaban en los estándares del mundo. Cuando el Señor empieza a transformar mi corazón, mi mente, yo empecé a ver a José de otra manera. Yo decía, ay, cómo adora a Dios, cómo canta, cómo ora. Ese hombre es mío, ese hombre es mío. Y me negaba a creer y yo, no, pero es que es José, no. Y como que había esa dualidad en mí. Y yo realmente empecé a darme cuenta que sí, y empecé a apreciar el hombre, o sea, cuando un hombre tiene a Dios en su corazón y cuando él ama a Dios con todo su corazón es diferente, y empecé a poder verlo. Entonces me empecé como a enamorar en silencio, hasta que un día me pareció que estaba saliendo con alguien. Todo ese momento no nos hablamos, me hizo como la ley del hielo. 5 o 4 meses más o menos. Sí, pero yo en mi proceso, él en el suyo, y yo como que me di cuenta que estaba saliendo con alguien, y ahí sí me di cuenta que sí me gustaba. Y ahí sí ya lo buscó y bueno, ya concretaron. Sí, allá hablábamos y empezamos a salir ya. Ah, bueno, pero bonito también conocer parte de esa historia. José, ¿a qué se dedica su merced? Yo soy ingeniero civil y ahorita tengo un lavautos de carros. Lavautos, ¿y dónde queda? Ese queda por el corredor ecológico, se llama Lavautos San José. Eso, échale la pauta. San José. ¿Y cómo hacen estos tiempos? Bueno, contesto para la gente que nos ve. En nuestra ciudad, donde nosotros vivimos, sufrimos mucho del agua, Sí. ¿cierto? ¿Cómo hacen los lavaderos en este tiempo? No, nosotros legalmente tenemos un pozo de captación de agua. Ah, Entonces ya. ahí es donde... ¿Y qué tal el negocio de los autos, del lavadero? ¿Cómo No. se mueve? ¿Llueve mucho? Si ¿Los llueve clientes mucho, bajan? si llueve mucho, sí, claro. Obviamente, pues los Afecta. clientes nos afecta a nosotros porque, pues, un cliente no quiere hacer un lavado general, un polichado, una pulida, un encerado, no, porque pues se le va a dañar Servicios en poco especiales. tiempo. Entonces, Sí. solamente son jugadas y pues sí se detiene un poco el negocio. Ya gracias a Dios, con la disminución de la lluvia se ha mejorado un poquito las ventas ahorita. Claro. Y claro, tener un negocio siempre es un reto, ¿no? Sí, Es sí, un, señor. es un reto, es todos los días estar luchando por algo, cómo se puede innovar. ¿Cuál cree usted que es la esencia como el negocio? ¿Qué los caracteriza a ustedes como, Yo digo como que lavadero? la diferencia que tenemos nosotros es que el lavautos de nosotros puede lavar todo tipo de vehículos, se lavan volquetas, maquinaria amarilla, o sea, no solamente automóviles, sino todo tipo de vehículos por el espacio que hay. Y además que tenemos un restaurante peruano, Panca Gourmet, que también pues brinda un buen espacio, un confort al cliente. Que se puede... Entonces la gente puede ir a almorzar y mientras que Sí, está almorzando exacto. deja el carro allí. Y comida pues gourmet. Ah, bacano, chévere, chévere. Venga, y en medio de ese proceso del negocio y demás, ¿algún momento de crisis, tanto de pronto económica o familiar o algo? Sí, sí, claro que sí. Pues en mi familia, más que todo mis padres han sufrido enfermedades, empezando por mi papá. Desde muy chiquito, yo tenía como 17, 16 años, cuando mi papá le diagnosticaron cáncer de parótida, que es la que queda por acá, las parótidas. Y él, bueno, no llevó mucho tiempo sufriendo con dolores, se le paralizaba la cara y todo eso. Ya después fue que él decidió ir a Bogotá y allá le hicieron una operación, que de hecho el que lo operó es familiar del que operó hace poquito Del doctor Jaquín. el que operó a Miguel Turbay. Uribe. Miguel Miguel Uribe Turbay. Entonces, en ese entonces fue una operación top, o sea, le reconstruyeron nervios, le sacaron los nervios de aquí de la pierna, se los pusieron ahí, le hicieron un injerto, la operación duró como unos 8, 7 horas, porque la parótida tenía, el tumor tenía agarrado parte nerviosa, porque mi papá llevaba muchos años con ese tumor ahí. Bueno, gracias a Dios la operación fue un éxito y él
logró salir de eso. Eso fue cuando yo tenía 16, 17 años. Después de 10 años, como antes de pandemia, 2020, 2021, mi papá empezó a expectorar con sangre, todos con sangre. Entonces volvimos a ir al médico y pues recibimos la noticia que el cáncer había mutado al pulmón. O sea, el cáncer que había en parótida había mutado en pulmón. Eso ocurre, de 10 personas le ocurre a una. Eso es muy poco probable. Porque mi papá se hacía controles cada año. Y pues a él le extrajeron su tumor. Era muy poco probable, pero a él le sucedió. Y cuando eso sucedió, pues cuando le hicieron los exámenes, el TAG y eso, ya encontraron los 2 pulmones afectados, lesiones bastante grandes. El pronóstico era bastante pues no nos daban un buen pronóstico. Y a eso sumarle la pandemia, que todo estaba cerrado, solamente atendían COVID. Entonces estábamos ahí encerrados también sin mucho dinero para hacer los tratamientos y eso. Como siempre, Dios fue abriendo puertas. Dios fue mostrando el camino que se debía tomar. Mi papá se hicimos en medio de pandemia. Viajábamos los dos. Y iniciamos quimioterapia, pero nos habían dicho que el pronóstico era difícil, que muy seguramente mi papá iba a resultar en las últimas quimioterapias con silla de ruedas, con oxígeno, o sea que era muy difícil, pero que tocaba intentarlo porque en ese momento era lo único que había. Entonces, bueno, iniciamos el tratamiento. Efectivamente, pues el tratamiento, lo que nos contaron, efectivamente no funcionó para nada. Se hicieron los exámenes después de la quimioterapia como por 6, 8 meses, no recuerdo muy bien. Y efectivamente el cáncer siguió avanzando, muy poquito, pero estaba avanzando. Mi papá no se quiso hacer más y fue entendible porque las quimioterapias son muy fuertes. Verlo a él como sufría, perdió su cabello. Bueno, el cabello lo de menos, sino los otros efectos. Pasó eso y él empezó a hacer su trabajo, su vida normal. Y de un día para otro, él me dijo que se sentía muy mal, que se sentía como cansado, que le dolía mucho la espalda, que no sé qué. Y fue a subirse al carro y no se pudo subir. Tocó con 2 trabajadores ayudarlo a subir. Llegó a la casa, se acostó a dormir y no se pudo levantar más. Perdió la movilidad de sus manos, de sus pies y le dio una enfermedad que se llama el Guillain-Barré. Para ese momento no sabíamos y lo primero que uno piensa es el pulmón mutó a la médula espinal y pues ahí no hay mucho que hacer. Yo recuerdo mucho que antes de que mi papá viajara a Bogotá, mi papá me mandó a llamar. Nosotros somos muy unidos, mi papá y yo. Aparte de ser hijo y papá, somos muy amigos. Muy amigos. Él me dijo no podía hablar. Se le estaba cerrando la garganta, no podía hablar muy bien. Entonces me escribió por WhatsApp, me dijo, hijo, yo no sé si voy a volver. Cuida a su mamá, cuida a su hermano, saque adelante a su hermano. Hay que hacer esto y esto y esto. Cóbrele a este señor, cóbrele a tal, cóbrele a no sé qué. Espero volver. Espero que nos veamos pronto o algo así que me dijo mi papá. Y mi papá se subió en un puerta a puerta con mi mamá y se fueron a urgencias en la Santa Fe. Y antes de eso mi papá pues nunca ha sido una persona creyente. Es un amigo muy cercano a nosotros de la familia. Yo lo llamé porque había el riesgo de que mi papá no pudiera volver, o sea, que muriera. Entonces yo llamé a un amigo de la iglesia, Quique, y hicimos la oración de fe por mi papá antes de que él se fuera. Él oró, mi papá oró y mi papá se fue. Yo me quebranté, yo estaba pues vuelto nada porque con ese mensaje de mi papá hablando por WhatsApp, bueno. Inicia mi papá su proceso en la Santa Fe, un mes hospitalizado prácticamente, donde pues ahí le diagnosticaron el Guillain-Barré, le hicieron exámenes de todo. Lo del cáncer se quedó a un lado porque tocaba recuperar su parte motriz. El Guillain-Barré es como una bacteria que lo mismo, de 10, 20, 100 personas le ataca a una o a 2 personas y mi papá fue uno de esos. Mi papá se fue para la Santa Fe expectorando ya coágulos de sangre.
Entonces a la par, pues eso era muy alarmante. Yo recuerdo mucho que ya no había mucho que hacer para el Guillain-Barré, sino ya solamente era fisioterapia, recuperar, porque el Guillain-Barré ataca como los 2-3 primeros días y lo que dañó. Ya ahí quedó. No avanza. Ya lo que hay que hacer es recuperar. Okay. Lo que pasa es que, bueno, no me acuerdo muy bien la parte científica, pero lo que hay que volver a hacer es que enseñarle al cuerpo, o sea, mover la mano, a cerrarla, a caminar, bueno, toda esa cuestión. Yo recuerdo que ya los médicos, bueno, vamos a mirar cómo está allá los pulmones, entonces le iban a hacer una broncoscopia, donde iban a revisar los bronquios. Y ya mi papá, yo lo llamé porque sabía que, pues, no era fácil. Uh-huh. Entonces lo llamé, dije cómo estaba, me dijo que estaba nervioso, pero que estaba confiado en el Señor, de que, él me dijo que él cada día se lo entregaba y para mí era nuevo escuchar eso. Mi papá no hablaba, no hablaba de esa forma. Entonces le decía que cada vez que él abría los ojos era motivo de que un día más que el Señor, que Dios me tiene aquí. Entonces él le daba gracias a Dios por eso y antes del examen mi papá le entregó eso al Señor y le dijo, Señor, te entrego mi vida, porque él me contó eso, entrego mi vida y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y el muchacho que le iba a hacer el examen, el doctor, él había dicho que le iba a sacar, como a expectorar, a sacar todo lo que él tenía en el pulmón, como eso, como porque se le escuchaba mucho, sí, como cuando no tiene carraspera. Uh-huh. Y cuando le fue a hacer el examen no le encontró nada. Dijo, ya tan raro, y usted tosiendo y todo, y no le encontré nada. Pero bueno, ahí le saqué una buena muestra. Ahí sí van a hacer tratamiento, pues hay una buena muestra, no sé qué. Bueno, en fin. Mi papá le dan de alta, se viene aquí para Villavicencio, inicia su proceso de recuperación con fisioterapia, donde sus músculos empiezan otra vez. Mi papá, gracias a Dios, es una persona de admirar porque él tiene una tenacidad de que yo voy a salir adelante y él buscaba en internet, hacía sus ejercicios, se metía a piscina, él no se dejó caer. Y entonces en eso las biopsias siempre se demoran un tiempo para llegar los resultados. Bueno, llegó el resultado y para sorpresa de nosotros no había malignidad, o sea, no había cáncer. Uno no cree. Uh-huh. A uno le cuesta creer, pues, por todo lo que por lo que habíamos pasado con mi papá. Entonces, bueno, lo primero que yo pensé, no sé si mi papá o mi mamá lo pensaron, pero fue, no se equivocaron. Uh-huh. Se tomaron mal la muestra y no sé qué. Y como no estábamos tan enfocados en eso, sino en la recuperación de mi papá. Y una vez mi papá, en el proceso de recuperación, mi papá me pidió el favor que lo acompañara a comprar pescado. Y él no podía manejar, entonces fui y lo acompañé. Y él me dijo que él sabía, recuerdo recuerdo como si hubiese sido ayer, fue muy bonito porque él me decía, mijo, yo sé que el Señor me sanó. El contexto de que era un hombre que no hablaba del Señor y que me dijo, mijo, yo sé que el Señor me sanó. Yo le conté, ¿por qué, papá? Porque lo vil y menospreciado él me escogió a mí y se fijó en mí y mire dónde estoy. A mí se me erizaba la piel cuando lo escuché. Uh-huh. Y bueno, ya después que él recuperó su motricidad, él caminaba en silla de ruedas, ya después en caminador, ya estaba mucho mejor. Decidimos nuevamente retomar el tratamiento del cáncer. Fuimos a Bogotá y los doctores estaban maravillados del panorama. Sí. Porque física, en papel, era una cosa. En papel era como las lesiones ocupaban el 80-60% de sus pulmones. Pero este man respiraba normal. Y por todo lo que había pasado, pues no es normal. Entonces había una doctora que era una eminencia en la parte pulmonar. La doctora Viola. Viola, sí. Y de la neumológica. Digo, no, Orlando, pero es que mire lo que dice acá, usted no, perdone, pero es que no es para que usted esté aquí. Dijo, vamos a hacerle un examen, tenemos que hacer un examen a ver qué fue lo que pasó. Le hicieron examen físico, a ver qué, lo pusieron a caminar, y él arrojó que tenía su parte pulmonar normal de un señor de 50 y pico años, normal. Un señor que vive acá en el llano y viaja a Bogotá. Uh-huh. Sí.
Luego le hicieron, hay un examen que se llama punción pulmonar, que entra como una... Sí, y ahí sacan una muestra. Hicieron ese examen, pasaron los días de la biopsia, salió sin malignidad. Y la doctora seguía sin creer. Y hizo junta médica y ¿cómo es esto? Que no es posible que esto pase. Entonces, como no viajábamos a Bogotá, entonces hicimos videollamada. Tuvimos una cita por videollamada, una teleconsulta. Y pues que ella no creía, que de pronto se falló la muestra, algo quedó mal. Entonces que ella misma iba a hacer la punción. Que volvieran a viajar y que ella misma se iba a encargar de hacer el examen. Tranquilo, Orlando, yo la voy a hacer, no va a pasar nada, yo voy a pinchar donde yo sé que toca pinchar. Bueno, efectivamente, mi papá volvió, eso es un poco invasivo, imagínense que eso entran por allá. Mi papá ya estaba súper bien, o sea, él caminaba normal, todo, trabajaba normal. Le hicieron otra vez su punción. Normalmente nos enviaban los resultados al correo. Esta vez la doctora no los envió, sino decidió que quería vernos por teleconsulta. Entonces estábamos todos reunidos, mi hermano, mi mamá, ahí en la oficina. Y ella ella era muy alarmada. Siempre que veía a mi papá, ¿cómo está, don Orlando? ¿Cómo se siente? A ver, respira. Y como ella siempre le hacía el examen físico. Mi papá respiraba bien. ¿Y usted cómo se siente? No, yo estoy bien, yo estoy trabajando bien, yo ya recuperé mi parte motriz, no sé qué, mi papá decirle parte muscular sí le cambió un poco, pero pues eso no es nada. Y entonces la doctora, bueno, ya salieron los resultados, ella así como nerviosa porque no podía, pues ella como doctora no podía decir un milagro. Y ella dijo, bueno, no encontré nada. No me sale malignidad, pero pues eso no quiere decir que usted no tenga cáncer, no sé qué, por eso puede volver en un momento, puede que ahorita no tenga, pero mañana sí tenga. O sea, ya estaba muy como no, ella le decía, entienda mi posición. Yo como doctora a mí me queda muy difícil decirle que pues que usted no tiene cáncer por todo lo que ha pasado. Entonces decidimos en junta médica que si usted quiere lo abrimos para ver qué fue lo que pasó, que hay allá, no sé qué. Obviamente mi papá dijo, no, yo no me dejo hacer nada, yo nunca en la vida me voy a dejar abrir, no sé qué. Yo, no, ya no quiero nada. Ay, él creyó en su milagro. Él creyó en su milagro. Y entonces lloramos, recibimos esa noticia súper felices. Un momento muy especial. Muy bonito. Y actualmente mi papá... Él no volvió a ir a exámenes de nada. Hace poco se hizo exámenes de rutina de sangre y eso. Y le contó a la doctora, a la que lo vio. Y le contó todo lo que les estoy contando. Y dice, no, hay que hacerle exámenes. ¿Qué tal que usted tenga que haya pasado algo allá? Le hicieron exámenes, antígeno carcinoembrionario. Todo bien, normal, como si fuera una persona de 50 y pico años. 54, 55. 55 años. Qué bonito, esa ¿no? Es la historia de mi papá. Qué bonito como Dios obra de maneras que uno ni se alcanza a llegar a imaginar. Bien, después de escuchar parte de la historia de José y de Laura, también quiero que nos tomemos un rico café y damos gracias a Café Villao. Así que muchachos, por favor, prueben ese café, a ver qué tal les parece. Está bien rico. Delicioso. Rico de Café Villao. Café Villao es una empresa de llanera y ha estado apoyando el podcast desde sus inicios. Así que nos da mucha alegría que puedan probar un poquito de Café Villao. Muy bien, continuemos con la historia. Pasa lo del papá de José, pero después también hay parte de la historia con Laura, ¿no? Uno como cuando en pareja siempre hay un anhelo de querer ser padres, ¿no? ¿Y qué pasó, Laura, en ese proceso cuando ustedes están en la búsqueda de poder tener un bebé? Sí, pues éramos conscientes de que si se preparaba el terreno, por así decirlo, médicamente era mucho mejor. Entonces empecé como a los chequeos anuales con mi ginecóloga. Y recuerdo que en el chequeo del 2023, ella me dijo que habían unas cosas en mis ovarios que no estaban muy bien. Uno era más grande que el otro, estaban llenísimos de quistes.
Entonces, había que hacer algo al respecto. Digámoslo así, que me ilustró el panorama médico acerca en cuanto al tema de la fertilidad. Entonces me dijo, no es imposible, hay mujeres con este síndrome de ovario poliquístico que pueden quedar embarazadas, mas sin embargo no es tan fácil. Pues como de primerazo, nosotros llevábamos 2 añitos de casados, no era fácil escucharlo. Yo desde el día 1 quería bebés y pues era como esperemos. Y en general en la familia era algo muy anhelado, entonces sí fue un poco complejo recibir como ese panorama médico. Y entonces ese panorama se va apagando como una ilusión de alguna manera, porque cuando llegan esas noticias Sí. genera un caos también en la cabeza eso. Pero después también paralelamente pasa algo, José, ¿no? ¿Y Sí. qué pasó allí, en esa parte de esa historia? Allí la situación es con mi mamita. Mi mamita era una mujer muy joven, tenía 49 años. Ella no sufría de ninguna enfermedad. Así como nosotros anhelábamos a bebé, mi mamá era una de las primeras que también anhelaba al niño desde el minuto 0 de que, de hecho, antes de casarnos, ya estaba Mijo, deme nieto, deme mijo. nieto, y ya le tenía nombre, El nombre. Juan José, y oraba por él aún sin conocerlo. Ponía a orar a mi papá, a las señoras de la iglesia, a las madres. Allá hay un grupo que se llama Madres en En Contacto, todas orando por el nieto que... O sea, que ya un momento ya me tocó decirle a mi mamita que le bajara un poquito. Porque un pequeño disclaimer. Recuerdo que una vez estaba en uno de estos cursos de crecimiento ya. Y se acercó una chica que también estaba tomando el curso. Y me dijo, ay, yo no sabía que tú tenías hijos. Y yo, sí, y yo, no. Y me dijo, sí, tú eres la nuera de Adrianita, ¿cierto? Y yo, sí, claro, ella ora por Juan José allá en reunión. Y yo, entonces yo le dije, no, es que ya tenemos el nombre, ella escogió el nombre, pero todavía no ha nacido. Entonces ella quedó sorprendida y me dijo, ay, no le creo, ella ora como si él ya existiera. Entonces sí fue como que yo le dije, amor, es momento de que hables con tu mamá. Sí, que un poquito, porque después nosotros queríamos disfrutar el matrimonio Un poquito más. los dos juntos. Mi mamita, pues como mi esposita lo venía diciendo, es una mujer de una fe tremenda, era una mujer que no se quedaba quieta, siempre ella tenía un tiempo para ayudar a alguien. Y en el caso de mi papá, cuando estuvo en la enfermedad, mi mamá fue la primera fiel creyente de que él iba a ser sano. Desde el minuto 0 siempre ella creyó que él iba a ser sano, que él iba a ser sano, y con esa fe nos amarró a nosotros y así fue. Siempre la recuerdo con eso de que ella era una mujer de mucha fe, de mucha tenacidad. Ella veía una dificultad y decía, no. Sí. Yo tengo un Dios que va conmigo, el Dios que va conmigo no me va a dejar sola, y así como con ese tema, porque ella era santanderiana y hablaba así fuerte y no sé qué, y no se dejaba derrumbar. A esa mujer, en el 2023, ella tuvo un viaje a Argentina. Allá, ella siempre fue del síndrome de colon irritable, sí. Entonces tuvo ese viaje, aunque ella se cuidaba mucho. Entonces la miraba, era una mujer muy sana. Tuvo ese viaje allá y pues consumió carne, y eso le ocasionó que pues empezó a tener deposiciones con sangre. Llegó aquí a Colombia. Él empezó a dar dolores, entonces ya se empezó a alarmar, fue al médico y nuevamente otra vez aparece la palabra que habíamos olvidado, que era el cáncer. Y mi mamá le detectaron un cáncer en el colon, cáncer de colon con metástasis en el hígado, con 3 lesiones en el hígado. En la parte, su colon, haz de cuenta que esta es la circunferencia y tenía esta parte tapada, obstruida. Entonces producía muchísimo dolor. La cuestión con mi mamita era que había mucho dolor desde el primer momento había muchísimo dolor, un dolor aquí en esta parte, la parte peritoneal. Pero con esa misma fue que afrontamos la situación con mi papá, decidimos afrontarla la de mi mamá. Sabíamos que había un Dios que sanaba, un Dios que podía restaurar, y que así como lo había hecho con mi papá, podía hacerlo de nuevo. Creíamos en ese Dios que lo podía hacer, un Dios sanador. Y mi mamá también creía en eso. Creíamos fielmente en que iba a ser así.
De hecho, ella, en medio de su proceso, ella decía, no, es que yo voy a salir de esto y voy a pararme en los semáforos y le voy a contar a todo el mundo que es que yo creo en un Dios que sana y aquí estoy parada y que iba a ir, ella le decía a mi papá, mi gordo, y voy a ir con mi gordo y le voy a contar a todo el mundo y pues, bueno, esa era mi mamá. La cuestión fue que el dolor fue muy difícil, fue de un control difícil. Nos tocó ir a Bogotá a iniciar un tratamiento con quimioterapia porque la enfermedad estaba muy agresiva. Normalmente el cáncer de colon cuando se encuentra en una etapa muy avanzada. Entonces ese fue el caso con mi mamá. Iniciamos tratamiento con quimioterapia, igual que con mi papá, pero con la fe puesta de que ella iba a estar bien. Estuvo un tiempo bien, que veíamos que había un buen panorama, que ella estaba teniendo una respuesta positiva al tratamiento. Pero de un día para otro el dolor volvió a dispararse. Ella, pues, para controlar el dolor, ella tenía la necesidad de consumir drogas como morfina, hidromorfona, ketamina, drogas súper fuertes. Y entonces cuando ese dolor se empezó a subir, pues nos tocó otra vez ir a urgencias. Mi mamá estuvo desde ese momento estuvo hospitalizada. Le hicieron chequeos y lastimosamente la enfermedad no se controlaba. No había cómo controlar la enfermedad. Ahí fue difícil. Nosotros con mi esposita la acompañamos todo el tiempo y fuimos testigos de su dolor. Su dolor era inimaginable. Perdón, te interrumpo, sus hermanitas también, o sea, las hermanas de mi suegra, Samuelito, el hermano menor, o sea, fue algo de verdad que la familia, de verdad tomamos todos esa cruz y la cargamos juntos y hicimos del dolor de ella un solo dolor. Eso fue... Y algo que ya en medio de su proceso ya seguía creyendo que había un Dios que podía sanarla, había un Dios que restauraba y ya siempre su mente estaba como en otro lugar, o sea, ella era una mujer que iba muy deprisa. Ella, si había una... Que no perdía el tiempo. No perdía el tiempo, yo recuerdo que habían mujeres del grupo de Madres en Contacto que la llamaban porque necesitaban un consejo. Ella en medio de su proceso no escatimaba su dolor, contestaba la llamada, las animaba, les enviaba audios. Un lema que mi mamá tenía era el versículo de... Filipenses 1:21. ¿Ese cómo es? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ella era así, pues es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y entonces ella no le temía, de hecho ella no le tenía miedo a la muerte porque ella sabía para dónde iba. Hasta un punto en que ella hospitalizada, yo estaba con ella, nos dieron la noticia de que no había más que hacer, no había un tratamiento, no había operación, no había cómo controlar la enfermedad, solamente cuidados paliativos, más droga para su dolor. Y mi mamá pues pidió hablar conmigo y hablamos y mi mamita me dijo, papi, yo ya quiero descansar, yo ya, su merced sabe a qué me refiero. Para uno no es fácil escuchar eso porque uno uno sigue creyendo en que ella puede ser sana, en que puede haber hasta el último minuto puede pasar algo. Pero en todo lo que llevábamos pasando, el sufrimiento de ella, yo le dije, mamita, su merced hace rato se ganó ese valor o de tomar la decisión. Como ese derecho de tomar la decisión. Pero yo le dije eso a ella. Por dentro yo estaba roto. Sí, claro. Yo salí de la clínica. Recuerdo que después de eso tuve que bajar para Villavicencio. Cuando me encontré con mi esposita, yo le decía, mi amor, yo siento que mi mamita se me está yendo. Mi mami se me está escapando de las manos. Y era algo difícil de entender, pero que el Señor en medio de todo el proceso venía de cierta forma preparándonos. Yo venía sintiendo que yo creía que obviamente el Señor podía sanarla, pero yo tenía como ese miedo de condicionar mi oración.
a solamente la sanación. Otra frase que mi mamá tenía era que no es sanación sino salvación. Era una frase que mi mamá tenía mucho. Y entonces, obviamente, mi mamá tenía clara que era salva. Y yo empecé a orar. Siempre mi oración era: Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Cuando ya estaba con mucho dolor, mi oración era: Señor, por favor, te pido que controles todo lo que está pasando acá. Señor, haz tu voluntad. Padre, derrama tu sangre, derrama tu poder. Haz lo que tengas que hacer. Porque tenía miedo de condicionar mi oración a que ella fuera solamente sana, que fuera mi deseo como hijo. Entonces, yo empecé a sentir que quizás no iba a ser sana. Que ella quizás se iba a ir a un lugar que, pues, creo que todos acá anhelamos en algún momento ir. Yo empecé a sentir que había algo mucho más allá, que ya no se trataba de mi mamá, pero pues en ese momento, hoy lo digo porque tengo más claridad, pero en ese momento yo no entendía a qué era que el Señor me estaba llevando a mí, que era algo mucho más allá, que sobrepasaba mi vida, sobrepasaba la vida de mi mamá, sobrepasaba todas nuestras vidas. Yo recuerdo que yo le contaba a mi esposa, le contaba a mi tía Yané, a mi hermanito, a mi papá, y pues era difícil de entender. De hecho, yo lo decía, pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Mi mamita pues falleció hace un año, no sé si casi ya más de un año y una semana. Ya entró antes de ella fallecer, ya entró en un proceso de que le llaman sedación paliativa, que ya su cuerpo entra en reposo. Y antes de ese momento, pues ya uno, pues yo no sé cómo explicarlo, pero uno guarda como esa esperanza, aun cuando ella estaba así en su sedación paliativa, de que en algún momento el Señor iba a levantarla y que nos íbamos a olvidar de todo esto y que todo iba a estar bien. Pero pues no sucedió así. Y ahí, como hijo, yo le he pedido mucho perdón a Dios, porque mi primera postura fue de no entender de por qué mi papá sí, por qué mi mamá no. Que había más mérito en mi mamá que en mi papá, pero el Señor lo decidió así. No era algo fácil de entender. Siempre le pedí al Señor que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo, y siempre venía otra vez la respuesta de que había algo mucho más. Claro, y también desde un sentido emocional no era tan sencillo, porque ustedes ya habían tenido una experiencia, llamémoslo así, de manera positiva. Sí. Y ahora quizás una de manera negativa, pero con otra connotación, que al final era algo más grande, ¿no? Sí. Era la eternidad. Y no es tan fácil decir, si pasó esto, ¿por qué no puede volver a pasar? Sí. ¿No? Y está uno continúa en esa lucha. Pero también hubo una promesa en parte allí, ¿no? ¿Mamá fallece en qué fecha? El 6 de julio del año pasado. Sí, año pasado. Pero días posteriores pasa algo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, de hecho, a inicios de ese año, el Señor le da una promesa a José, que es el Salmo 78, el cual habla como del legado de pasar el mensaje de lo que el Señor ha hecho. Voy a buscarlo y lo leo rápidamente para compartirlo. Desde el versículo 4, ¿cierto? Pero nuestros hijos deben conocerlas, debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que pueden realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Y yo recuerdo que como que José me decía, pues que sí, evidentemente él pensaba en sus generaciones, pero que él sabía que no era el momento, y estábamos atravesando por todo lo de doña Adrianita, incluso fue antes. Pero bueno, fue así, y justo después del fallecimiento de mi suegrita, como un mes después, me enteré que estaba
en embarazo, sentí algunos síntomas que jamás había sentido. Yo dije, ay, esto ya nunca lo había sentido, esto es diferente. Me hice la prueba casera y José estaba durmiendo y yo dije, me la va a hacer y salió el positivo y yo no, me puse a llorar. Me acuerdo que yo estaba en el baño y me arrodillé, le di gracias al Señor por su misericordia, porque para mí era algo que, a pesar del panorama médico que nos habían dado, también atravesando un tema de duelo muy complejo, yo sabía, o sea, fue un motivo de mucha felicidad. Y obviamente le hablé a Bebé, le dije que era bienvenido, que era amado, y le dije que íbamos a sorprender al papá para contarle la noticia. Y bueno, pues así llegó a nuestras vidas Juan José. Como ella había pensado también en ese nombre, ¿no? De hecho, perdón, te interrumpo, mamá. De hecho, en el proceso de su enfermedad hubo un día, cierto amor, que ella estaba durmiendo y nosotros estábamos con ella en la habitación, ahí como cuidándola, sí, estando acompañándola. Y se levantó y nos miró y nos dijo, vi a Juan José, pero no se parece ni a ti ni a ti. Y se rió como, es muy hermoso, dijo, y se volvió a quedar dormida. Entonces nosotros nos miramos y nos dio como risa a nosotros. Pues es que en ese momento, pues, mi mamita, pues, pues tenía que tomar muchas drogas y que a veces ella decía cosas que no eran coherentes. Entonces, para que ella dijera eso, entonces en ese momento no lo tomamos como tan en serio. Sí. Y fue como, tremendo, pero ahí sabíamos que era Bebé, no sabíamos que era Juan José, todavía no se ha definido, pero sí fue demasiado impactante y le dio mucho más sentido a lo que el Señor venía preparando en el corazón de nosotras. Claro. Y es muy interesante porque al final hay digamos, muerte, pero al mes hay vida, ¿no? Y uno a veces con el Señor piensa eso, ¿no? A veces se volvió caótico. Pero el Señor siempre nos va a sorprender, siempre nos va a dar algo para volver a vivir, ¿no? Y eso al final también fue lo que el Señor hizo con ustedes, y no solamente con ustedes, ¿no? Con todo su entorno. Exacto. Que al final uno sufre, pero cuando viene un bebé siempre habrá alegría, ¿no? Y eso es muy bonito. O sea, si una persona que está escuchando quizás este podcast, ¿usted qué le puede decir a una persona que quizás esté pasando por un momento así? Usted tuvo los dos escenarios, ¿no? ¿Qué le diría usted a una persona a la familia, al entorno, a la misma persona? ¿Qué le diría usted a esas personas que están pasando eso? Pues yo les diría que, pues, de que no es el final, no es algo definitivo. O sea, hablando clínicamente, pues hay cura, para el cáncer hay cura actualmente, y obviamente el Señor tiene la última palabra. Y claramente la muerte, pues, no es el final. Viví los dos casos y claramente la muerte no es el final. Cuando charlábamos el viernes, creo que fue que hablamos, yo le decía al Señor en la mañana que me hablara. Y cuando usted dijo eso, yo sentí eso. Que no es el final. Que esto no va a acabar acá. Y cuando esas cosas pasan, normalmente uno piensa que es el final, ¿no? Y qué lindo que nuestro final, a pesar que no lo veamos tan chévere, nuestro final nunca va a ser el final. No. Porque será el inicio de una eternidad, de una mejor eternidad. vida. Sí, eso es muy, muy relevante y muy diciente. Quizás cuando llegan esos momentos, la esperanza se pierde. Pero el refugiarse, creo que en Dios, es lo único que podemos realmente hacer. Lo que el Señor nos dejó, tener fe. Fe es la certeza de lo que no se ve, y es algo que es difícil de entender, que si uno le pone lógica, yo no voy a creer en algo que no veo. Pero es a lo que nos manda el Señor, a creer y tener fe más allá de la muerte, más allá de algo una fe que sobrepasa la muerte. Eso fue algo que yo viví, y es algo que ha cambiado mi vida, claramente, porque sé que muchas veces hemos cantado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero cuando lo hacemos real, y para mí ha sido muy real,
decir, ya no vivo yo, ya no existe José, ya Cristo vive en mí, ya no, mis sueños no tienen valor, porque cuando estaban mis sueños se derrumbaron. Ahora mi fe y mi mirada está puesta en lo que el Señor quiere para mí, no solamente para mí, para mi esposa y para nuestro bebé Juan José, para nuestras futuras generaciones. Sí, qué bonito. Y al final, su mami deja un legado, ¿no? Y es la continuación del legado. Y esa fe inquebrantable de su mamá se dio ahora a ustedes. Y qué lindo saber que el nene va a estar creciendo y ustedes van a poder ahora entregar también ese legado a ellos, ¿no? Y eso creo que al final, como creyentes, eso es lo que anhelamos. Sí. Que la gente nos pueda recordar por algo. Y en este caso honramos también la vida de su mami en ese sentido. Esa fe que fue un poco más allá, que no se quedó quieta, que siempre estaba dispuesta a servir a los demás a pesar de cualquier situación o cualquier dolor que podría estar pasando. Me gustaría que fuéramos cerrando. Si algún momento han pensado una pregunta que les gustaría que les hicieran, pero que quizás en este proceso, en esto, nunca se las han hecho. No sé si de pronto en la cabeza tienen algo. No sé. No. ¿No se les viene nada a la cabeza de pronto? No. Pregúnteme algo ahí. Yo les preguntaría que si vale la pena seguir creyendo en Dios, a pesar de las dos cosas. Sí. Es un rotundo sí. Independientemente de la situación, yo he aprendido en mi vida, en mi corta edad, que el único camino que yo puedo ir es al Señor. No existe dinero, no existe doctor, no existe medicina, no existe posición, no existe nada, solamente el Señor. Y mi fe siempre fue puesta en Él. Y Dios me ha dado más de lo que yo he podido tener. Juan José es muestra de eso, porque el Señor vino a cambiar mi lamento en baile, vino a cambiar la muerte en vida. Y en cada detalle el Señor ha sido muy específico en cambiar eso, no solamente en mi vida, sino en nuestras familias, en la familia de mi esposa, en mi familia, ver cómo ven a Juan José, ver cómo se llena sus rostros de gozo, ver cómo trae felicidad a toda una generación, ver cómo cambia un antes y un después. Eso es algo que vuelvo y digo, si uno le pone lógica, no hay. Sí. No hay lógica terrenal, es solamente el Señor. Esa es la fe que sobrepasa la muerte. Muchachos, gracias por este espacio que me permitieron tener, poder contar una historia. Creemos en este proyecto que hay historias que pueden cambiar vidas. Y parte de lo que nosotros somos, parte de nuestra vulnerabilidad, demostrar esa vulnerabilidad que al final no todo es color de rosa. Hay días grises y hay días muy negros, pero lo lindo es que en el Señor en algún momento un arco gris va a salir y nos va a recordar su pacto que ha hecho con nosotros. Y gracias de verdad nuevamente por esta invitación que nos han aceptado y demás, ¿no? No, ustedes, muchas gracias. El bebé está durmiendo en este momento. Nuestra idea era terminar mostrando a bebé, a Juan José, pero no sé si podemos colocar al final una fotico. Sí, claro. Sí. Es un niño muy lindo, tiene 3 meses, pero no parece de 3 meses, parece mucho más grande. Y saber que allí está también la recompensa del Señor. Así es. De verdad, muchas gracias y espero que se hayan sentido cómodos. No, en este muchas espacio. gracias, Maito, y a toda la producción por la invitación. De verdad que nos sentimos muy honrados y también, pues, gracias por el espacio, porque es una manera de honrar a doña Adriana y a su legado. Y a ti, gracias por abrir tu corazón. Muy bien, este fue un capítulo más de Esencia y gracias por acompañarnos. Les pedimos el favor que se suscriba al canal de YouTube, que le dé like, que comparta y que podamos seguir compartiendo este mensaje. Dios les bendiga, que estén muy bien. Todos tenemos una historia que contar.